agosto. Hoy por hoy ha sido ratificado una y otra vez por el presidente Javier Milei, por lo que pensar en que la decisión pase por el presidente es un tanto complicada. Sí, bueno, la posibilidad de que Manuel Adorni renuncie. En las últimas horas hubo varias declaraciones de distintos dirigentes. Bueno, ya habíamos mencionado en programas anteriores de la misma Patricia Bullrich exigiendo la declaración jurada de Manuel Adorni, mostrándose un poco disgustada con la posición que tomó Javier Milei respecto al jefe de gabinete. Y bueno, observamos que el PRO, en este caso, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, distintos dirigentes de este espacio, pidiendo justamente la renuncia de Manuel Adorni, porque un poco opacan algunas de las buenas noticias que tuvo el gobierno en estos últimos días: la baja del riesgo país, una inflación por debajo de los 2 puntos del 2,5% que había sido el mes anterior, llegando a 2,1 en el mes de mayo. Así que bueno, un poco opaca algunas de las buenas noticias que tiene el gobierno en términos económicos. En el día de hoy, hoy el Senado tenía la intención de tratar en el recinto la interpelación justamente al jefe de gabinete. Justamente la Libertad Avanza bloqueó esta posibilidad porque entre las distintas cosas que se quieren plantear está la de debatir un proyecto de la ley de inocencia fiscal en donde se excluyan justamente a los funcionarios y familiares de este régimen simplificado. Es Esteban Paulón, de Provincias Unidas, quien propuso modificar justamente este artículo que fue aprobado la ley el año pasado. Entre otras cosas, también la Cámara de Diputados tiene agenda en lo que es el Superri, en un proyecto para avalar un plan de pago a los fondos buitre, a estar atento con esta situación. Y también la ley de lobby son algunas de las cuestiones que se van a tratar, que se trataron en el día de hoy en el recinto en Cámara de Diputados. Y bueno, hoy como noticia, ya de última hora, firmó un dictamen el oficialismo para habilitar el debate por el pago a los holduts en diputados. El plenario de Presupuesto y Hacienda reunió 42 adhesiones para avalar los acuerdos con estos fondos. Así que bueno, esto es un poco el panorama nacional. En términos internacionales tenemos el acuerdo de memorándum entre Irán y Estados Unidos que se produjo en las últimas horas. Podemos decir de este acuerdo que vuelve un poco al panorama antes de la guerra. No es una situación más favorable para Estados Unidos porque bueno, el estrecho de Hormuz vuelve a tener paso libre como había estado antes del conflicto. Y el plan que tenía justamente Trump de cambiar el régimen dentro de Irán no fue llevado a cabo. Un poco lo que va a plantear Estados Unidos es que bueno, las cabezas más rígidas de este modelo bueno, al ser asesinadas, y está hoy la parte un poco menos pragmática, algo similar a lo que está pasando con Venezuela, que el régimen continúa, pero según la versión de Estados Unidos, Delcy Rodríguez es una líder un poco más flexible de lo que podía llegar a ser Nicolás Maduro. Bueno, en este caso pasa lo mismo en Irán, pero bueno, ya un público estadounidense, una sociedad estadounidense un poco harta de este conflicto, que le planteaban la necesidad a Donald Trump de terminar con este conflicto porque en términos políticos estaba siendo bastante desgastante para el mandatario de los Estados Unidos. Está la duda, bueno, si Israel va a cumplir este acuerdo y bueno, con varias amenazas de parte de Donald Trump para Benjamín Netanyahu, mencionando entre otras cosas que Estados Unidos mantiene a Israel, lo mencionó así como escuchan, y mostrándose bastante enojado el presidente de los Estados Unidos con ciertos bombardeos en la zona del Líbano,
Un Trump disgustado diciendo, bueno, que se estaban terminando con vidas de intelectuales, de médicos, de gente importante, tanto del Líbano como en Irán, y que, bueno, esto no era necesario, mostrándose muy crítico para con el presidente de Israel. Por lo que por el momento hay un principio de acuerdo, un memorando de entendimiento entre estos dos países, que en lo que podemos decir que, al menos hasta ahora, se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de ambos, pero que si lo vemos a la situación como estaba anteriormente, antes del conflicto, quien sale ganando es Irán, porque mantiene el régimen, y quien sale más desgastado es Estados Unidos. También otro conflicto internacional que lleva más tiempo, pero que podría resolverse en estos últimos meses, es el de Rusia y Ucrania, más allá de que Ucrania denuncia en estas últimas horas que hubo un nuevo ataque ruso que terminó con la vida de 11 personas, pero que también puede llegar a un punto de acuerdo. Aquí sí habría seguramente una extensión del pueblo ruso para con territorio ucraniano, la parte de Kiev y otra zona, un tercio prácticamente de lo que es Ucrania quedaría en manos de Rusia, pero sí, ya es un momento para pensar seguramente en este año de que el conflicto termine definitivamente. En otras noticias del ámbito internacional, no se confirma todavía la victoria de Keiko Fujimori en Perú. Sigue el recuento de votos. Acá me ¿Qué están contando con palito? ¿Están y contando? pasa que la diferencia es tan ínfima, que ha habido varios recuentos de votos. La semana Me pasada imagino que estaban... las impugnaciones están al orden del día, ¿eh? Sí, sí, obviamente. De un lado y del otro han denunciado fraude, porque primeramente el oficialismo había justamente dicho que ganaba Roberto Sánchez del oficialismo, y después, bueno, Keiko Fujimori con votos de la parte rural, de los extranjeros, estaba ganando, pero ambos justamente piden anulaciones de votos y están fracasando, según la justicia electoral peruana, en ese pedido. Pero sí, bueno, la necesidad de ya decidir quién será el ganador, porque en poquito tiempo nomás tienen que asumir. No quedan muchos meses. Tengo entendido que en julio, no recuerdo bien el día, ya debe asumir el presidente de Perú. Unas elecciones que, adelantadas obviamente por esta inconsistencia institucional que tiene el pueblo peruano, que en los últimos 10 años ha tenido 9 presidentes. Muchos de ellos obviamente no han terminado su mandato. Así que esperemos a resolver si la semana que viene podemos anunciar justamente un ganador, pero la diferencia es muy poca. Se habla de 36.000 votos ahora a favor de Keiko Fujimori, un poco más. La semana pasada eran de 650 votos para Keiko Fujimori en favor de Sánchez. Bueno, se extendió un poquito más, 36.000 votos igualmente para una población de 27 millones de habitantes es muchísimo. Pero ese es un poco el panorama. También queda pendiente el balotaje en Colombia, entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, que bueno, tiene como principal candidato a llevarse la victoria este último, y que podría darse un panorama en el continente americano, en América del Sur, más que en todo el continente americano, de prácticamente todos gobiernos de derecha, a excepción de Uruguay con Yamandu Orsi y Lula en Brasil. Podría haber una oleada de la derecha en América Latina, y también obviamente teniendo en cuenta que en Brasil hay elecciones este año, en octubre. Lula se vuelve a presentar a una reelección. Veremos quién es el candidato de la oposición, porque bueno, Jair Bolsonaro está preso, privado de su libertad en estos momentos, que también su hijo ha recientemente sido condenado por la justicia brasilera. Así que bueno, se puede dar esta situación de estos 8 países de América del Sur, exceptuó Venezuela porque no está dentro de una democracia constitucional.
estos 8 países de América del Sur, bueno, 6 hoy gobierna la derecha, podría haber un séptimo si Lula es vencido en octubre, y quedaría solamente Orsi, Yamandu Orsi, que recientemente asumió como presidente de la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, este es un poco el panorama político nacional, internacional, en un momento donde el Mundial se lleva todas las miradas, donde bueno, también analizamos ciertas cuestiones que tienen que ver con la organización y con la política de la FIFA y de Estados Unidos, bueno, la ausencia de visas para ciertos países, ciertas selecciones teniendo un control excesivo. Vimos videos de el seleccionado de Uzbekistán, de Uruguay, siendo revisados por los policías de Estados Unidos como si fueran simples civiles. Bueno, también el conflicto que tienen los futbolistas de Irán, que no están compitiendo de la misma manera que el resto de los equipos, porque están concentrando en Tijuana cuando sus partidos se juegan en Estados Unidos, y esto ha sido motivo de queja de el capitán de Irán, Taremi, y de su director técnico. Y tuvimos a Gianni Infantino ahí en el vestuario de Irán, un poco haciendo actos de presencia, pero no garantizándoles la posibilidad de estar en suelo estadounidense de forma tranquila. Y también con la novedad de que uno de los futbolistas de Irán, que marcó un gol el otro día en el empate ante Venezuela, no puede jugar el segundo partido porque no tiene la visa habilitada para estar nuevamente en los Estados Unidos. Bueno, todas estas cuestiones que no deberían ocurrir y que hacen que una selección no pueda competir de las mejores formas en esta Copa del Mundo. Esperemos que se pueda resolver y que este futbolista esté en el siguiente partido y que de alguna manera, ahora que el conflicto ha cesado, por lo menos de forma provisoria, y veremos si ambos países cumplen con este pacto de integridad territorial y soberanía entre ambos pueblos, que justamente los futbolistas iraníes, que son un daño colateral que están sufriendo todas estas cuestiones, puedan por lo menos estar en territorio estadounidense y jugar los partidos de forma normal. Gaby, ¿cómo siguen el encuentro entre Inglaterra y Croacia? ¿Sigue ganando Inglaterra o hubo cambios? Sí, sigue ganando, pero ahora gana 2-1 frente a Inglaterra. Ya te digo, el autor del gol de Croacia, que fue Baturina, ponía el 1-1 parcial al minuto 36 y al minuto 42, córner y cabezazo de Kane para poner nuevamente en ventaja a Inglaterra en 48 minutos de este primer tiempo. Ya estamos en tiempo añadido de la primera parte. Vamos hasta los 50, así que estamos teniendo un partidazo entre Inglaterra y Croacia, que gana el conjunto inglés por 2-1 frente al conjunto croata. Bueno, los goleadores en el Mundial muy bien. Ayer en